Hola, ¿qué tal? El objetivo de esta charla es presentarle los nuevos esquemas de autenticación que estamos soportando en GAM. GAM significa GeneXus Access Manager y es una funcionalidad que va incorporada en GeneXus para resolver los temas de autenticación y autorización de sus aplicaciones. Para arrancar con la charla, les quería presentar el resultado de una encuesta de OAuth 0, donde presenta qué es lo que ofrece hoy el mercado referente a los esquemas de autenticación. El 28% está ofreciendo Multi-Factor Authentication, que es lo mismo que Two-Factor Authentication. El usuario tiene que validar 2 factores para recién ahí ingresar a la aplicación. Generalmente, el primer factor es la contraseña y el segundo es un número randómico o algo que se envía a través de un email o SMS. El 45% está ofreciendo Single Sign-On a través de servicios existentes. Esto es algo muy bueno para los usuarios finales, ya que las empresas están dando un único ingreso de valor y contraseña y les permite así acceder a todas sus aplicaciones o productos. El 21% está ofreciendo autenticación biométrica. Eso principalmente se da en las aplicaciones nativas en los dispositivos móviles. Después tenemos el 31% que está ofreciendo autenticación a través de las redes sociales. Las más utilizadas son Google, Facebook y Twitter. Y el 20% está permitiendo ingresar a los usuarios sin tener una contraseña. Este mecanismo se trata que el usuario no tenga una contraseña para ingresar a la aplicación, sino que simplemente ingresa un email y el sistema le envía un correo electrónico con el código de acceso para acceder a esa aplicación. Ese código vale una única vez y por un periodo muy corto de tiempo. ¿Qué nos ofrece GeneXus para resolver todos estos esquemas de autenticación que les presenté recién? En GeneXus tenemos todo para resolver el esquema de autenticación que ustedes necesiten para su aplicación. Y para eso tenemos OAuth 2.0, OpenID Connect, One-Time Password, Two-Factor Authentication y SAML. En esta charla vamos a estar hablando de los primeros 4 y las novedades que tenemos en cada uno de ellos. OAuth 2.0 es el protocolo más utilizado entre los diferentes proveedores de identidades. Entre ellos se destacan Google, Facebook, Microsoft, etc. Acá les traje para explicar un poco cómo funciona el protocolo OAuth 2.0. Acá traje un esquema donde hay un usuario final que va a navegar por una aplicación y acá en Internet tenemos 3 aplicaciones. Estas aplicaciones son 3 bases de conocimiento independientes con su propia base de datos, cada una, y cada base de conocimiento tiene activado el GAM. En las 2 de la punta son clientes y la central es el Identity Provider. Yo le llamé a las clientes genexus.com, a la otra Download Center y el Identity Provider perfectamente podría ser GeneXus Account. Cuando el usuario va a acceder en esta aplicación, el Download Center ya sabe que su autenticador es el Identity Provider y redirecciona al mismo. La pantalla de login que se presenta es una pantalla del Identity Provider. Esta es una de las cosas fuertes, ¿verdad? Las credenciales solo se ingresan en el proveedor de identidades, no se ingresan en los clientes. El Identity Provider es el responsable de validar esas credenciales y si validan correctamente le responde al cliente y el cliente ya muestra la pantalla del usuario autenticado. Ahora, el protocolo OAuth es un poco más complejo que esto. Aquí, entre el Identity Provider y el cliente, hay más intercambio de información. El Identity Provider lo que responde al cliente es lo que se denomina un Access Code. Y el cliente, con ese Access Code, solicita el token y luego que obtiene el token, solicita la información del usuario de ese token. Después que tiene toda esa información, en su base de datos local se crea o actualiza el usuario, se crea una sesión y un token local y ahí sí termina la autenticación y es lo que ustedes ven aquí. Pero por detrás ocurre todo eso, ocurre el estándar de OAuth 2.0. Ahora, ¿qué sucede si yo navegando por esta aplicación voy a acceder a otra aplicación que también se autentica con el mismo Identity Provider? Lo que va a suceder es que cuando llega el Identity Provider, él detecta que ya está autenticado y él ya directamente le responde el Access Code a esta aplicación
Acá también se crea o actualiza el usuario y después ya redirige a la pantalla con el usuario autenticado. Vean que no solo centralizamos la autenticación, sino que con esto ya ganamos tener single sign-on entre todas las aplicaciones de la empresa. Ahora, ¿qué tanto trabajo da configurar y tener esto andando en sus aplicaciones? Lo bueno es que no tienen que programar nada, es simplemente configurar. Entonces, les voy a mostrar qué es lo que tienen que configurar y es, en el Identity Provider, ustedes van a definir una aplicación por cada cliente que vayan a conectar. La aplicación va a tener un Client ID y un Client Secret. Esto es lo que identifica la aplicación. Luego tienen que habilitar esta propiedad que es para que funcione el Single Sign-On y la autenticación remota. Están habilitando con esto a que la aplicación se autentique remotamente. Y después, ustedes lo que habilitan acá son distintos scopes, o sea, qué información del usuario le van a transmitir a ese cliente. Automáticamente con habilitar esta propiedad ya le dan los datos básicos del usuario. Después tienen chance de darle los roles, serían los roles que tiene asignado ese usuario en el Identity Provider. Después podrían darle información adicional que tiene el GAM almacenada y también propiedades para el inicio de sesión. Estas propiedades las podría usar el login del Identity Provider, por ejemplo, para, tener configurado el idioma en que se está autenticando el usuario y que ese idioma sea el mismo en que se muestre el cliente, para darle mejor usabilidad al usuario final. Bien, ustedes tienen que definir entonces una aplicación por cada cliente en el Identity Provider. Y en el GAM, en el backend del GAM de cada cliente, lo que tienen que definir es un tipo de autenticación GAM Remote. Es uno de los tipos de autenticaciones que damos nativos, donde ustedes configuran acá el Client ID y Client Secret. Estos valores son los mismos que pusieron en el Identity Provider. Y acá abajo ponen la URL de ese proveedor de identidades. Después, aquí también van a configurar los scopes que le solicitan, o sea, qué información del usuario le van a solicitar a ese Identity Provider. Por acá arriba, ustedes eligen la función, si es autenticación o autenticación y roles. Y después, por acá abajo, ustedes van a poder configurar dos scopes más, que es si solicitan información adicional del usuario y si solicitan también las propiedades de inicio de sesión. Si ustedes solicitan algún scope que no está autorizado en el Identity Provider, no se van a poder autenticar. El que decide qué datos les da es el Identity Provider y no el cliente. Bien, con eso que vimos recién, con esa configuración, en cada cliente ya tienen andando todo el mecanismo del esquema que les presenté. Ahora pasemos a hablar de la otra funcionalidad nueva, que es OpenID Connect. OpenID Connect se está transformando también en el protocolo más común utilizado entre todos los proveedores de identidad. Eso se da porque OpenID Connect corre dentro de OAuth 2.0. Y digamos que lo termina de estandarizar, porque OAuth 2.0 no tiene en el estándar cómo obtener la información del usuario. Entonces lo que ustedes configuraban en este tab de User Information, ahora si utilizan OpenID Connect no es necesario configurarlo. Pueden dejar esa URL en blanco. Lo que nos pasaba hasta hoy es que el User Information, cada Identity Provider lo implementaba como quería y devolvía los datos que él quería. Ahora hay un estándar y ustedes lo pueden configurar en el sector de Authorization. Cuando entran ahí, van a tener una opción para habilitar este protocolo, OpenID Connect, y si simplemente lo habilitan, el GAM comienza a almacenar una nueva propiedad que retorna el proveedor de identidades que se llama ID Token. El GAM lo almacena y se los deja disponible para que ustedes lo puedan usar. Si necesitan hacer algún request a ese Identity Provider, lo pueden utilizar. Pero para habilitar el 100% del protocolo, tendrían que habilitar la validación de ese ID Token. Ese ID Token es un JSON Web Token que está firmado por el proveedor. Por eso acá tienen que confirmar quién es el proveedor de ese ID Token y tienen que tener en su servidor local, en un path local, un certificado público de ese proveedor. Con esto se obtiene ese JSON Web Token que, entre otras cosas, tiene la información del usuario autenticado. Otro de los esquemas de autenticación que tenemos para presentar es el que denominamos One Time Password. One Time Password ustedes lo van a poder tener en su back office del GAM y lo ven como un nuevo tipo de autenticación.
Es un nuevo tipo de autenticación, así como podían configurar autenticación Google o Facebook, bueno, ahora van a poder configurar este nuevo tipo de autenticación. Y entre las propiedades que se destacan para presentarles, pueden, por ejemplo, decidir de qué largo es la contraseña que se genera. Recuerden que One Time Password es una password que se le da, la puede usar una única vez por un periodo corto de tiempo. Ustedes pueden elegir el largo, si son solo números o si quieren que sea alfanumérico la clave que se genera. Y acá, por ejemplo, pueden seleccionar qué tiempo de vida útil tiene ese código autogenerado. Después hay más propiedades de seguridad y por acá abajo van a poder configurar quién envía ese mensaje al usuario final. De forma nativa, el GAM envía un correo electrónico a ese usuario donde ustedes acá pueden configurar cuál es el subject y el body de ese email que se manda. Pero ustedes podrían hacerse un procedimiento, programar un envío del código por SMS, por ejemplo, y lo suscriben a un evento de GAM y simplemente seleccionan acá el evento que ustedes setearon en GAM. Y ya el código lo empiezan a mandar ustedes por otro mecanismo que no sea email. ¿Cómo funciona la pantalla de login cuando yo selecciono este tipo de autenticación? Selecciono el tipo de autenticación y solo tengo para ingresar un email. Vean que ya no tengo más para ingresar la password. Y al darle el enviar código, lo que hace simultáneamente se envía un correo electrónico y se redirige a una pantalla donde ustedes tienen que ingresar el código recibido. Si ese código que ahí se envió es válido, recién ahí el usuario puede ingresar a la aplicación. Si se expira el tiempo, el usuario tiene que volver al login y volver a solicitar un nuevo código. Bien, ahora vamos a hablar del otro esquema de autenticación, que también es muy importante para reforzar la seguridad de acceso, que es el Two-Factor Authentication. También es conocido como Multi-Factor Authentication, y lo que está, ambos es lo mismo. En ambos casos se van a validar siempre dos factores. Normalmente se valida primero una contraseña. Nosotros los tenemos disponibles en todos los tipos de autenticación que no hacen un redireccionamiento para autenticarse. Esos tipos de autenticación son local, custom, external web service, one time password o GAN remote rest. En esos van a ver estas propiedades nuevas donde ustedes pueden habilitar esta funcionalidad. Luego lo que van a elegir es cuál es el segundo tipo de autenticación que van a utilizar. Van a ser solo tipos de autenticaciones one time password que ustedes hayan definido en este mismo GAM. Ustedes definen cómo quieren que se genere ese segundo tipo de autenticación y también van a poder configurar el tiempo, la vida útil que va a tener el usuario para validar los dos factores de autenticación. En este caso, si él supera los 900 segundos en validar los dos factores, tiene que volver a validar el primer factor. También otra propiedad interesante es que ustedes pueden marcar si quieren que todos los usuarios de su aplicación estén forzados a hacer el Two-Factor Authentication, o si no la marcan es que cada usuario puede ir a seleccionar si quiere o no utilizar este mecanismo de autenticación. ¿Cómo funciona esto en una pantalla de login? Acá vean que yo les traje el tipo de autenticación custom y acá si el usuario ingresa usuario y contraseña, como lo hace habitualmente. Una vez validada este paso exitosamente, recién ahí se envía el correo electrónico y se pasa también a una pantalla para que el usuario ingrese el código que le fue enviado. Si expira el tiempo, el usuario tiene que volver al login y tiene que volver a hacer los dos pasos para poder ingresar a la aplicación. También hemos incorporado envío de alertas de seguridad automáticas. Ustedes pueden activar, por ejemplo, si quieren que cuando el usuario cambie la contraseña, se le envíe un email en forma automática a ese usuario para alertarlo del cambio que hizo. La otra alerta de seguridad es que si cambia el nombre de ingreso al sistema o el correo electrónico, se le manda un email a los dos correos, al viejo y al nuevo, de forma que el usuario se entere a ver si él está haciendo el cambio. Después también tenemos dos alertas que ya son para practicidad de ustedes. Cuando ustedes tienen configurado en GAM que los usuarios cuando se registran no queden activados automáticamente, sino que se mande un correo para que él confirme su cuenta, bueno, eso ahora, que antes tenían que programar ustedes, ahora lo activan y automáticamente se les va a mandar un email con una URL para que el usuario confirme la cuenta y ahí sí pueda recién ingresar a la aplicación.
Lo mismo para Recovery Password. Cuando él quería recuperar la contraseña, ustedes debían programar un mecanismo para avisarle al usuario. Ahora automáticamente pueden activar que el GAM les mande un email con una URL para que él tenga un procedimiento para recuperar la contraseña. Estas funcionalidades nuevas se configuran a nivel de repositorio. Acá van a tener un tab nuevo que se llama Email, donde en la parte superior configuran lo que es el servidor de correo electrónico, desde donde se van a enviar los mensajes. Y después, en la parte inferior, están esas alertas que yo recién les mencioné. Por ejemplo, acá tenemos una alerta para enviar un email para que el usuario active su cuenta. Después tenemos más alertas, por ejemplo, para cuando él cambia la contraseña. Y así para cada una de ellas. Para cada alerta de estas que se mandan, se puede configurar el subject y el body de cada email que se mande. Bien, y lo último que les quería presentar, y por eso no es menos importante, es que ahora van a poder definir identity providers en GAM que se puedan autenticar contra otros identity providers. Por eso le llamamos IDP de IDP. O sea, el login de identity provider, que ustedes antes solo podían tener login local, custom, cosas que no redireccionaran, ahora están liberados a que tengan cualquier tipo de autenticación. Para presentarles un caso de uso podría ser, imagínense que GeneXus Account tiene autenticación con Google, ¿verdad? Ahí estamos haciendo un IDP de un IDP. Bien, en resumen, contamos con todo para que ustedes puedan desarrollar sus aplicaciones integradas entre sí e integradas a todos los esquemas de autenticación existentes. Todo utilizando GeneXus 17. Muchas gracias.